Vamos a seguir con la primera mesa, digamos, temática del día. Invito aquí a nuestros amigos y compañeros a sentarse como quieran. Yo me voy a quedar por aquí. Y bueno, esta mesa se llama Proyectos Culturales Transfronterizos. Como se ha dicho anteriormente, la cultura ya no puede entenderse de una manera puramente nacional, tiene que entenderse en un contexto muy amplio. La propia internacionalidad de Pública es una muestra de eso. Y para hablar de la posibilidad de proyectos culturales transfronterizos y de la dimensión internacional de la cultura, hemos traído a 5 personas excepcionales, grandes protagonistas de la escena cultural y no solo de este país, y además grandes colaboradores y amigos, me atrevo a decir, del Círculo de Bellas Artes en diferentes proyectos. Nos acompaña el embajador de Suiza, Hans-Peter Mock. Le doy las gracias por estar aquí, embajador. Patricia Severino, que es la consejera cultural de la Embajada de Portugal en España. María Floarea Pop, que es la directora del Instituto Rumano de Cultura, aquí en España. Antonia Blau, que es la directora del Goethe-Institut, también una de las instituciones más prestigiosas de la escena cultural madrileña. Y por último, last but not least, Éric Talon, que es el consejero cultural y científico de la Embajada francesa y el director general del Instituto francés en España. Muchas gracias, en primer lugar, por haber aceptado nuestra invitación. Esta va a ser una mesa dinámica, sincera, incluso crítica, como ha dicho antes Mariana, casi como si estuviéramos en el salón de nuestra casa, porque en el fondo Pública también se trata de esto, ¿no? De compartir de manera libre, genuina, sin tapujos, nuestra experiencia en el mundo de la cultura y de la gestión cultural. Y por eso me gustaría empezar haciéndoos una pregunta. Por supuesto, os podéis interrumpir, debatir, cortar, pisar. Con el embajador hay que tener un poco más de respeto, pero los demás, sin ningún tipo de duda. Os quería preguntar por vuestra experiencia, ¿no? Hemos visto que hay personas de 34 nacionalidades distintas que están interesadas en la escena cultural internacional y también en concreto la española. Vosotros habéis venido a España dirigiendo importantes instituciones en el mundo de la cultura. Os quería preguntar cuáles han sido las dificultades que habéis encontrado, cuáles han sido los problemas que como extranjeros, representantes de vuestros países, habéis encontrado en la escena cultural española y, por lo tanto, qué elementos de mejora, se dice ahora así eufemísticamente, encontráis en la escena cultural española, lo cual también puede dar una pista y ayudar a los que nos estén escuchando desde otros países. No sé, embajador, si quieres empezar tú. Bueno, sí, con gusto. Primero, muchas gracias por invitarme. En realidad estoy aquí en representación del especialista de la Embajada en materia cultural, que es el consejero Alberto Giovanetti, quien es consejero para asuntos culturales, científicos, innovación, educación y ciencia. Y con esto creo que llego al primer punto de lo que puedo yo, o lo que se me ocurre, mencionar como dificultades. Y se ha hablado en la interesantísima charla de introducción de la palabra recursos. Lo que llama mucho la atención al llegar como jefe de misión en un país como España, desde Suiza, es que tenemos un panorama de ofertas y de potencialidades de cooperación enorme, porque la vida cultural, tanto en Suiza como en España, es muy rica, muy innovadora, y los vínculos entre los dos países, a veces insospechados, son múltiples, sobre todo los vínculos humanos. Me gusta repetir siempre que un dato que desconocía hasta que se publicó hace unos meses, que Suiza es, después de España, el país de Europa con más hispanoparlantes nativos per cápita, en términos relativos, en Europa. Entonces, eso me parece hablar mucho del potencial de sinergias y de cooperación que hay. Pero a eso hay que todo eso hay que mirarlo en el espejo de los recursos, de los que, tanto humanos como financieros, de los que se disponen, y es un poco un desafío. Suiza es un país que
promueve su cultura en el extranjero, pero promueve vía apoyo a la iniciativa privada o de fundaciones múltiples que hacen una labor extraordinaria, pero que hay que conocer para poder contactarlas, etc. Y no es tan fácil. Y ahí tenemos un potencial de mejora. Y otra dificultad que mencionaría es que España y Suiza tienen en común ser países muy descentralizados, con competencias dispersas entre varios niveles de autoridades, y eso, sin ser un problema insuperable, a veces complica la búsqueda de los interlocutores idóneos, tanto del lado suizo como del lado español. Y en ese sentido, desde la Embajada de Suiza en Madrid y desde el Consulado General que tenemos en Barcelona, procuramos ser correas de transmisión para ayudar lo mejor posible a concretar proyectos, sobre todo los de sinergias entre ambos países. Pues desde luego sí, la descentralización es un problema también para los que nos movemos en España habitualmente. La verdad es que estas diferentes capas hacen muy difícil a veces la realización de proyectos, ¿no? Y me imagino que para un francés, Eric, con los centralistas que sois, ¿no? El Estado francés, pues esto es casi un shock, ¿no? Un shock. No sé, bueno, me imagino que esta para ti pues, será una de las dificultades a las que aludirías. No sé si hay otras que te apetezca comentar. No, como lo decía el embajador, pero con un punto de vista muy diferente, que vengo de un país muy centralizador. Para mí, estas competencias entre los gobiernos regionales y el Ministerio de Cultura me asombran cada día un poco más, pero el Ministerio nos ayuda mucho, entonces no, está bien. Para mí la cosa que no tuve problemas aquí desde un poco más de un año que estoy aquí, pero una de las cosas que me ha más asombrado era la mirada sobre la financiación pública de la cultura. No digo que no hay mecanismos de mecenazgo, existen particularmente y no me parece el problema, pero es más una mentalidad de algunos actores, de algunas instituciones que me parece necesario quizás cambiar para crear un análisis que va más lejos que el único mecanismo fiscal. Y esto es, para mí era una de las dificultades que tuve aquí, que me interesa mucho para el Institut Français. Bueno, es muy interesante ese punto de vista. El tema del mecenazgo, el tema de la pluralidad de fuentes de financiación es uno de los grandes problemas, ¿no? Que siempre está de actualidad. Y me interesa también mucho la impresión de Antonia, también porque sé que ella es una que no se muerde la lengua y que dice lo que piensa, pero además porque al haber sido directora del Goethe-Institut también en Bruselas, ¿no? Ha conocido también las instituciones europeas y tiene una perspectiva muy transnacional, creo yo, de la cultura europea también por razones personales. ¿Tú a qué problemas o dificultades aludirías, Antonia? Es verdad que es un poco complicado de empezar con los problemas, ¿no? Pero es que nosotros hacemos muchos proyectos porque normalmente solemos de trabajar siempre con socios españoles, ¿no? No solo invitamos a artistas alemanes o también con otros socios europeos, solo europeos, pero es muy importante siempre el vínculo con España. Y entonces también la presencia de artistas españoles, por ejemplo. Y bueno, estamos muy contentos porque hay muchas ganas, yo veo muchas ganas, mucho interés de la parte de las instituciones españolas, organizaciones españolas de colaborar, pero también veo que para ellos mismos, de vez en cuando, los procesos administrativos, sobre todo en el ámbito público, son un poco pesados y pueden ser también un poco, bueno, complicados de verdad, para llegar a una colaboración de verdad. Entonces, sobre todo para, en el práctico, ¿no? También pagar a los artistas españoles,
de vez en cuando nos encontramos en situaciones cuando lo hacemos nosotros al final, porque es más fácil de pasar por el Goethe Institut que por instituciones españolas. Y bueno, ahí sí creo que es importante de encontrar como soluciones un poco más flexibles, un poco más alternativas. Luego también para poder acceder más fácilmente en el diálogo europeo, pero de eso creo que hablaremos un poco más tarde. Sí, desde luego hay algunos procesos de petición de subvención que casi parecen más fáciles más difíciles que hacer un doctorado, Sí. ¿no? Ahora Sí. se ha visto el bono cultural, que yo creo que ha sido una excelente iniciativa desde el punto de vista político, pues muy inspirada también, por ejemplo, por Francia y por otros países. Claro, para muchos jóvenes se ha convertido pues, en un calvario. Lo bueno es que ahora tendremos jóvenes capaces de acceder a cualquier tipo de ayuda y bueno, que tienen prácticamente un máster en eso, ¿no? Y en tu caso, Patricia, ¿cómo lo ves desde la perspectiva portuguesa? Pienso que hay condiciones intrínsecas también a la proximidad geográfica de Portugal y España. Y claro, lo que es el mayor reto, la cuestión de la descentralización. Nosotros tenemos, por ejemplo, cumbres bilaterales anuales y en la última cumbre firmamos un acuerdo que se llama Acuerdo Cultura de Frontera y estamos trabajando en este momento con instituciones a los dos lados de la frontera, desarrollando un programa cultural común. Eso es muy interesante, así que pienso que hay una fluidez en las relaciones bilaterales que ocurre con esta proximidad geográfica. Y claro, cuestiones como los recursos, cuestiones como la dificultad de las ayudas públicas son cuestiones que todos tenemos en los países europeos, sin duda. Bueno, y además en el caso en concreto de Madrid, ¿no? La enorme concentración, proliferación de cosas, a veces se tiene la sensación de que hay una cantidad imposible de abarcar, ¿no? Y esto es una sensación que tenemos todos, bueno, en Madrid, en muchos otros lugares de España. Y en el caso, María, del Instituto Rumano, ¿no? que se ha vuelto, la verdad, también una pieza muy dinámica y muy importante de la escena cultural madrileña, ¿cuáles son un poco esas dificultades, en tu opinión? Sí, justo quería reconectarme un poco a lo que se ha dicho. La cantidad de iniciativas culturales españolas a veces nos pone una provocación importante y he notado que muchas veces es más fácil organizar algo en otras ciudades de España que también tienen una oferta cultural rica y hay más posibilidades a corto plazo, porque el recurso tiempo es también muy importante para nosotros, instituciones desde el extranjero. Por ejemplo, la programación plurianual de las importantes instituciones culturales españolas. Incluir un proyecto conjunto es mucho más difícil a corto plazo y así es más difícil penetrar en el tejido cultural español, porque no sé si es propio de nuestra institución o también de las otras, las programaciones son anuales. Entonces, muchas veces nos quedamos fuera de la grande programación y de los verdaderamente grandes proyectos colaborativos justamente porque no podemos emplear recursos para un periodo más largo de tiempo. Entonces, la vastedad del territorio y las oportunidades en función del recurso tiempo es muy importante y una provocación cada año para nosotros. No, es muy importante recordar desde el centro de Madrid, el centro de la calle Alcalá, a 2 minutos del kilómetro cero, ¿no? que España es extraordinariamente rica y plural más allá de Madrid, y muchas veces esto se ve desde fuera de Madrid. Yo sé que todas vuestras embajadas e institutos culturales tienden cada vez más, ¿no? a hacer esos proyectos con otras ciudades, con otros lugares. El mismo Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea este año claramente también ha querido ser mucho más plural en cuanto a la composición geográfica del panel, ¿no? Y eso se ha visto también en los resultados. Y para no, digamos, para quitarnos, lo malo es mejor dejarlo para el principio, ¿no? En cambio, si queremos transitar hacia pues, lo más positivo, ¿no? Quizá de vuestra experiencia aquí en España, como también hay muchas personas que nos ven, como hemos dicho, desde 34 países, ¿cuál es ese proyecto cultural que
os ha enamorado, os ha interesado, os ha fascinado en España, que os gustaría idealmente replicar en vuestros países, si fuera posible, y que os parece de algún modo un caso de éxito, algo que os ha sorprendido positivamente del panorama cultural español? Embajador, no sé, es difícil, ¿eh? Es casi tan difícil como la primera pregunta, porque elegir siempre es complicado, pero hay que mojarse, aquí hay que mojarse. Bueno, entonces lo voy a hacer desde el corazón, porque son tantos los ejemplos que podría dar y cosas que se puedan, pero son cosas que se puedan replicar, si entiendo bien. Entonces voy a descartar cosas maravillosas que me parecen muy difíciles de replicar en mi país, como los conciertos magníficos en Granada, en el festival y otras cosas que son impresionantes. Pues me voy a quedar con un par de ejemplos muy recientes. Tuve la oportunidad de estar presente hace pocos días en la primera edición del Festival de Música de Cáceres, Atrio Musiche. Y me impresionó mucho. Lo que me encantó fue esa combinación de música de muy alto nivel, música clásica de muy alto nivel, con la gastronomía. Y eso me recordó un proyecto que conocí cuando estaba yo en la Argentina, que se llamaba Gourmet Festival, que eso sí lo replicamos en Suiza, pero es puramente gastronomía. Entonces, me gustaría copiar la idea de Cáceres y agregarle un intercambio cultural. Puede ser música, puede ser también otra cosa, puede ser baile, porque me acabo de enterar que hay un grupo de música folclórica suiza del cantón de Appenzell, esos que tocan con los Hackbretter, unos instrumentos típicamente suizos, que tienen un trabajo, han formado un grupo con una bailadora española de flamenco. Pues, y termino con eso. Lo que me gusta es replicar cosas que unan las culturas, que tengan un lado suizo, un lado español, a veces inesperado, como el caso del flamenco con la música de Appenzell. Y también me parece que son perspectivas interesantes porque se puede traer aquí o llevar allá más o menos con el mismo concepto, el mismo proyecto, y termino diciendo que efectivamente también hay que salir de Madrid. Nada en contra de Madrid, pero yo creo que sobre todo en el espacio cultural, las embajadas y los institutos tenemos un campo abierto para darnos a conocer y fomentar el intercambio fuera de las grandes ciudades. Yo creo mucho en eso. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, tenemos aquí representantes de la Junta de Extremadura, se van a poner muy contentos con la mención a Cáceres y a Atrium Musical, que desde luego es un proyecto fantástico. Y tú, Eric, que eres un gran consumidor de cultura, bueno, como todos vosotros, pero en tu caso mucho, mucho. Yo estoy de acuerdo con el embajador que Cáceres es una ciudad maravillosa. Me parece que en algunos meses tendremos otra cita ahí. No, es difícil contestar porque claramente hay tantas iniciativas maravillosas en este país, en todas las regiones. Pero probablemente el evento que me ha más sorprendido es la Feria del Libro de Madrid. Porque no, el uso que se hace del exterior, del espacio exterior, que no es solo para organizar un evento, pero también para mezclar la ciudad con un espacio para debatir, para intercambiar, con una dimensión muy popular, pero en un senso muy positivo. Yo nunca había visto tal evento en Francia con una variedad muy importante de perfiles del público, de las personas que participan. Y eso para mí es un ejemplo que me gustaría hacer también en Francia, pero claramente existe en toda España. Dentro también hasta Jordi, que claramente con una tradición histórica.
La Feria del Libro es otro ejemplo de una importantísima institución feria que este año va a estar dedicada a la ciencia. También parece que en el mundo de la cultura este año estamos todos muy obsesionados, ¿no? Por lograr ya no habrá país invitado este año, sino que la invitada será la ciencia en la Feria del Libro. Me parece una apuesta muy valiente, ¿no? De su directora Eva Urue, que está haciendo también un trabajo magnífico. Y en tu caso, Antonia, si tuvieras que llevarte algo ahí a Alemania, algo español, ¿qué te llevarías? También hay muchas cosas, pero es verdad, estoy de acuerdo con todos que es muy interesante de ver un poco fuera de los centros, ¿no? Y tenemos ahí también con muchos socios europeos. En Logroño hay el Festival Conténtrico, el Festival Internacional de Arquitectura y Diseño, que para mí de verdad es impresionante. Es impresionante cómo la ciudad cambia para 4 o 5 días con proposiciones de un nivel altísimo internacional. Y ahí de verdad es un encanto y al mismo tiempo creo que hay muchas preguntas también muy importantes sobre la sostenibilidad, lo social, el espacio, la inclusión, ¿no? el espacio para las comunidades diferentes en la ciudad, de cómo queremos vivir en la ciudad. Que se debaten un poco ahí. Y de hecho estamos empezando también un proyecto piloto con la ciudad de Augsburg en Alemania, justamente también para aprender un poco de esta experiencia de Logroño, que de verdad me parece impresionante. Sí, además es una iniciativa donde, me atrevo a decir, casi todos los institutos culturales y embajadas de España, eso parece una pequeña ONU, cuando vas ahí a la inauguración, de repente Logroño se vuelve Manhattan, ¿no? Es fantástico. Y Patricia, ¿tú en tu caso qué...? Hay una cuestión de estructura que me parece muy interesante, porque nosotros tenemos el Instituto Camões, que engloba la acción cultural exterior, la promoción de la lengua del portugués, y también cooperación y desarrollo. Así que estructuralmente me gustaría tener una AECID, un Instituto Camões y una acción cultural exterior. Y claro, hay proyectos como Concéntrico. Yo pienso que también hoy en día es difícil hablar de proyectos estrictamente nacionales. Si nos fijamos, por ejemplo, en el ranking de lo mejor de la cultura en España este año, tenemos 2 exposiciones de artistas portugueses, Carlos Bunga en el Museo Reina Sofía y Paula Riga en el Museo Picasso de Málaga. Así que me parece también, hoy en día casi todos los proyectos son proyectos internacionales que pueden empezar en España, en Portugal, en Alemania, en Francia, en Suiza, pero son proyectos internacionales. Es difícil hablar de una cultura nacional hoy en día. Absolutamente. Absolutamente, y por eso existen alianzas, ¿no? Como la European Alliance of Academies, de la que es parte del Círculo de Bellas Artes, que justamente nacieron en Berlín, fue creada en Berlín, para defender esta concepción transnacional de la cultura, ¿no? Y la verdad es que los proyectos que están saliendo son fascinantes. ¿Y tú, María, que te atreves a elegir algo, algún proyecto? Bueno, más que elegir me gustaría, porque es verdad que algunas de las iniciativas se han citado aquí, también porque Rumanía tiene como producto de excelencia la literatura, entonces la Feria del Libro sería de verdad un muy buen ejemplo en el aire abierto, porque sí que tenemos ferias del libro muy interesantes y también itinerantes en varias ciudades de Rumanía. Lo que me gustaría verdaderamente es poder establecer conexiones más fuertes entre estas iniciativas que son ejemplos de éxito y de conexión fuerte con el territorio y otras iniciativas rumanas igual de exitosas en el territorio, que seguramente tendrían muchísimos recursos, muchísimas ideas que compartir. Tenemos iniciativas como el Gran Festival o el concurso internacional George Enescu, que es una de las competiciones más conocidas y apreciadas en el mundo de la música, y hay iniciativas en España muy importantes que seguramente se podrían conectar con este tipo de ejemplos de Rumanía.
Y claramente me gustaría muchísimo que hubiera tanta diversidad en las instituciones independientes de cultura en Rumanía y la capacidad de hacer red. Eso es lo que más admiro en España, que hay muchísimas instituciones culturales, pero que también se encuentran en un punto común y tienen esta capacidad de hacer red. Y creo que eso es un muy buen ejemplo de exportar. Tenemos 5 minutos, o sea, 1 minuto cada uno para algo que interesará mucho, luego está también el café, pero tenemos 700 personas inscritas en Pública, que nos siguen desde 34 países. Si tuvierais que darles un consejo a la hora de elaborar un proyecto cultural transfronterizo para cooperar con vuestros países, para generar un proyecto internacional, ¿cuál sería, embajador? En 1 minuto. En una palabra, hablen con el consejero cultural de la Embajada de Suiza, porque ese es el que más puede ayudar. Y si me quedan 50 segundos, Sí. no olviden que no existe una Suiza, hay varias Suizas. Suiza es francófona, estamos en la Semana de la Francofonía, es germanófona, cooperamos en todo lo que es la promoción del alemán y su cultura, es italófona también, y hasta tenemos el romansh, que es nuestro único idioma propio. Y ahí hay pistas de entrada para muchas cooperaciones con agentes culturales españoles, con cooperaciones tripartitas, cuadripartitas. Este sería mi consejo. Y Ya se me acabó el tiempo. tan multilingüe como España también, ¿no? Que es otra de sus riquezas. Eric, tu tip en 1 minuto. Yo no voy a dar consejos porque cuando un francés te da consejos es o colonialismo o arrogancia, entonces no lo voy a hacer. Pero no, la cosa más importante me parece que la llave sea de construir juntos. Yo encuentro a mucha gente que viene y que tiene un proyecto muy interesante, pero que ha pensado solos. Y para construir juntos me parece importante conocerse mejor. Y por eso tenemos muchos programas que llamamos los Focus, que organizamos con el Institut Français París, que te permiten durante 1 semana, 2 semanas encontrar a otros profesionales de tu ámbito y crear, como este encuentro de hoy, pero como tantos otros, de crear colaboraciones que se pueden desarrollar durante los años que vienen después. Y eso me parece realmente la llave para hacer. Pero sé que también que se hacen encuentros, por ejemplo, trabajamos con el Centro Dramático Nacional que organiza encuentros de este tipo en marzo y tenemos... el consejo de Antonia Blau, en 1 minuto. Estar más presentes en los proyectos europeos, a través de, de proyectos, en el diálogo, europeo, a través de proyectos, a través de redes que existen, porque es verdad que cuando, como comentaste, ¿no? Cuando estaba en Bruselas antes, que no fui la directora del Goethe-Institut, solo hay como un departamento europeo que, dirige, pero es verdad que los españoles, las voces españoles muchas veces mancaban o no estaban bastante fuertes. Así creo que eso sí sería importante porque hay muchas cosas a traer, una perspectiva también única sobre las relaciones con Latinoamérica, también con el norte de África, que es diferente a la perspectiva francesa. Así creo que esa perspectiva necesitamos en Europa. Entonces, eso. Te agradezco. Yo soy un pesado con lo de los proyectos europeos. Sí, también. entonces justamente Sí. quería decir cómo Y ya vosotros el acabáis de círculo ganar varios proyectos como Goethe Institut, muy interesantes, o sea que sabéis de lo que habláis. En 1 minuto, Patricia. 1 minuto muy pragmáticamente. Há 4 quizás instituciones muy importantes en Portugal en lo que toca a la internacionalización. La Dirección General de Artes, la Dirección General del Libro, y el Instituto Camões y el Instituto de Cine Audiovisual, que engloban todas las ayudas y todos los proyectos internacionales. Y nosotros, claro, desde la Embajada listos para ayudar y orientar todo lo que sean cuestiones relacionadas con proyectos a desarrollar con Portugal. Fantástico. Y para acabar, María, ¿cuál es tu...? Yo un consejo muy actual. Rumanía tiene justamente este fin de semana la inauguración del programa cultural Timișoara, Capital Cultural Europea.
Es una ciudad preciosa en el noreste de Rumanía. Hay todavía posibilidades de acceder a proyectos y a colaboraciones con entidades locales y a financiación para ser parte de este gran programa cultural europeo. Así que para este año eso es un consejo inmediato para el futuro y para el presente también. Ir a Rumanía, apelar a instituciones como la nuestra que tienen programas de financiación, pienso a los programas de traducción o otro tipo de programas de apoyo a la internacionalización de la cultura rumana.